Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Este vídeo lo he grabado para explicaros o para intentar explicaros el concepto de derivada, ¿vale? Como introducción a la unidad 7. Voy a utilizar para ello un ejemplo que es muy similar al de la actividad que habéis tenido que hacer previa a la visualización de este vídeo, ¿vale? Vamos a observar la función que tenemos aquí detrás dibujada ya, la función de un móvil que nos da la distancia de este móvil a un punto de partida en función del tiempo, ¿vale? Si nosotros quisiéramos calcular la velocidad media de este móvil en un intervalo de tiempo, por ejemplo, entre el segundo A y el segundo B, ¿vale? Voy a marcar aquí los puntos que se me determinan en la función, como A y B. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Lo primero que tendríamos que hacer es saber, en primer lugar, la distancia que ha recorrido ese móvil en ese intervalo y, en segundo lugar, el tiempo que ha recorrido. ¿Por qué? Porque sabemos que la velocidad media es la distancia recorrida partido por el tiempo. ¿Cómo sabemos la distancia que ha recorrido? Pues vamos a calcular f de b. F de b sería la distancia de ese móvil al punto de partida cuando se encuentra en el punto más alejado, en B, pero tendríamos que saber también f de a. La distancia al punto de partida en el punto más próximo de esos dos intervalos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre esas dos distancias va a ser la distancia que ha recorrido el móvil en ese intervalo. Y por tanto tendríamos que hacer f de b menos f de a. ¿Y cuál sería el tiempo que ha pasado? Pues sería efectivamente b menos a. Si nos fijamos en esta formulita que tenemos aquí, eso no es más que la tasa de variación media entre los puntos A y B. F de B menos F de A partido por B menos A. Conocemos esta formulita perfectamente porque la acabamos de estudiar, ¿vale? Estaría calculando en realidad la tasa de variación media entre los puntos A y B. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esta tasa de variación media la podemos entender, la podemos concebir desde dos puntos de vista distintos. Por un lado, su significado dentro de la propia función y por otro lado, la perspectiva geométrica, ¿vale? El primero de ellos, el significado. ¿Qué es lo que quiero expresar yo mediante esta tasa de variación media? Pues lo que ha variado la distancia de media en este periodo de tiempo, ¿verdad? Pero además de eso, como decía, desde un punto de vista geométrico, esta tasa de variación media nos está dando la pendiente de la recta secante a esta curva que pasa por los puntos A y B. ¿Y por qué nos está dando la pendiente la tasa de variación media? Pues porque en realidad lo que estamos calculando equivale al propio concepto de pendiente. Si os fijáis, cuando nosotros estamos calculando la pendiente de una recta, en realidad, ¿qué estamos calculando? Estamos calculando lo que ha variado la variable y en relación a lo que ha variado la variable x. Y de ahí la famosa fórmula de m igual a la variación de y partido por la variación de x, que es y sub 2 menos y sub 1 partido por x sub 2 menos x sub 1 cuando tengo dos puntos de mi recta, que son x sub 1, y sub 1, x sub 2 y sub 2, que equivaldría además a la tangente de ese ángulo alfa, ¿vale? Por tanto, con la tasa de variación media estaríamos calculando también desde un punto de vista geométrico la pendiente de esa recta secante, que pasa por los puntos A y B. ¿Qué pasa? Que si yo quisiera calcular la velocidad media entre otros dos puntos de este intervalo, evidentemente me saldría otra velocidad media totalmente diferente, porque estoy ante una gráfica, ante un móvil que se mueve con velocidad cambiante, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quisiera calcular la velocidad entre el punto A, también voy a utilizarlo, y un punto B sub 1, que voy a dibujar aquí un poquito más cerca de A, y yo trazara por aquí la recta secante, ¿vale? Entre A y B sub 1, tendría claramente
que esa tasa de variación media va a ser mayor. Vemos que la recta secante tiene una pendiente más inclinada, o sea, tiene una pendiente mayor, está más inclinada y por tanto mi tasa de variación media va a ser mayor. ¿Qué pasa? Que es verdad que es muy interesante poder calcular la velocidad media entre dos puntos cualesquiera de mi función. O si no estamos hablando de un móvil, estamos hablando de cualquier otro ejemplo de gráfica, es muy interesante disponer de una herramienta matemática que a mí me permite conocer cuál va a ser la variación media de mi variable y entre dos puntos cualesquiera de mi función. Pero es posible que a mí lo que me interese no sea conocer la velocidad media entre dos puntos, sino que ante un ejemplo en el que tengo un móvil que tiene una velocidad cambiante, a mí lo que me interesa sea saber en cada uno de los puntos de mi recorrido qué velocidad tiene mi móvil. Es decir, cuál es la variación instantánea, en este caso, de la variable y en un punto de mi gráfica. Y para ello podemos utilizar otra herramienta matemática que es maravillosa y que es poderosísima, que es precisamente el concepto de derivada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, lo primero que voy a hacer va a ser, dado que yo lo que quiero es calcular la velocidad en un único punto o la variación instantánea en un único punto, voy a calcularla en el punto A. Y para ello voy a ir haciendo intervalos cada vez más pequeños, acercando el extremo derecho, digamos, del intervalo B a A, de la siguiente manera. ¿Qué es lo que he hecho? Pues he dibujado una serie de puntos, B sub 1, B sub 2 y B sub 3, que se van aproximando al punto A, ¿de acuerdo? Y he trazado también las rectas secantes entre los puntos A y B sub 1, B sub 2 y B sub 3. De esta manera, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo cada vez más pequeño el intervalo porque de una manera intuitiva es muy sencillo entender que si lo que quiero es calcular la velocidad en ese punto, tendré que hacer que el intervalo se aproxime cada vez más al entorno de ese punto. Por eso lo voy haciendo cada vez más pequeño. Geométricamente también vemos que es muy visual y muy intuitivo entender que esa recta secante entre los dos puntos se va aproximando a una recta, que es la recta tangente a la curva por el punto A. Pues bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora, a los extremos B de mis intervalos, los voy a llamar, en lugar de B, A más H. ¿Por qué A más H? Pues B es un número que evidentemente es mayor que A y por tanto será A más algo, ¿verdad? Por eso lo puedo llamar A más H. Si llamo a B A más H, la tasa de variación media ahora la puedo expresar de la siguiente manera. Será igual a F de A más H menos F de A partido por A más H menos A. Y en el denominador vemos que A y menos A se anulan, ¿vale? Por eso la voy a borrar. Ya estamos a punto, pero nos queda un paso pequeño pero muy importante. Me tengo que dar cuenta de que si yo lo que quiero es aproximar lo máximo posible B a A, lo que tendré que hacer es hacer H infinitamente pequeño. Y para eso dispongo de otra herramienta matemática, que además controlo muy bien porque ya la conozco del tema justo anterior, que son los límites. Yo tendré que hacer tender H a 0. ¿Dónde? Pues en la expresión que me está dando la variación, la tasa de variación media. Y de esa manera haré que esa expresión se convierta en la tasa de variación instantánea. Mi tasa de variación media, cuando H tiende a 0, significará que he hecho ese intervalo tan pequeñito, que lo que estoy obteniendo es la tasa de variación instantánea. Será el límite cuando H tiende a 0 de F de A más H menos F de A partido por H. Chicos, esta es la famosa fórmula
de la definición de derivada en un punto, lo puedo escribir también como f' de A, la derivada de f en A, y me permitirá calcular la variación instantánea de I en el punto A. En este caso en concreto, me permitirá conocer la velocidad del móvil en ese punto. Vamos a intentar enfocarlo en otro ejemplo que también os pueda resultar interesante. Imaginaos esta típica función que vimos en el tema anterior, que nos daba los ingresos de una empresa o de una fábrica en función del número de unidades o de objetos o de elementos que se fabricaban, ¿vale? Era una función que tenía esta pinta. Era una función, la función ingresos, que tenía esa pinta normalmente de parábola con el coeficiente del término elevado al cuadrado negativo y por tanto era una parábola con las ramas hacia abajo y con un punto máximo. De hecho, muchas veces nos preguntaban, calcula el número de unidades que hay que fabricar para tener unos ingresos máximos y teníamos que calcular ese vértice de la parábola. ¿Qué es lo que estaríamos calculando ahora si calculáramos la variación, la tasa de variación media entre dos puntos, por ejemplo, entre el punto A y el punto B? Pues si estuviésemos calculando la tasa de variación media entre esos dos puntos, en este caso, ¿qué estaríamos calculando? Estaríamos calculando el crecimiento de los ingresos en ese intervalo de unidades producidas. Por tanto, ¿qué es lo que estaríamos calculando cuando calculásemos la derivada de esa función en un punto? Pues estaríamos calculando para ese punto en concreto cuál es el crecimiento instantáneo de los ingresos. Y eso nos daría información, nos permitiría conocer cosas. Por ejemplo, si calculáramos la derivada de esa función, de la función ingresos en el punto A, ¿vale? Si calculamos la derivada en el punto A y esa derivada fuera positiva, sabríamos que esos ingresos están creciendo y por tanto que todavía tengo margen para obtener cierto beneficio. De hecho, si la calculara en el punto máximo, en el punto C, arriba del todo con los ingresos máximos, esa derivada, que además sería la pendiente de esta recta, sería cero, porque esa recta es horizontal y por tanto yo sabría que ya no pueden crecer más mis ingresos, que ese es el tope. Y si yo calculara la derivada en cualquiera de los puntos de bajada, tendría una pendiente que sería negativa y por tanto eso me daría a mí la información de que mis ingresos en ese punto ya de unidades producidas ya están bajando. De esta forma podemos utilizar el concepto de derivada para muchas cosas, para distintas en función del ámbito en el que lo estemos utilizando, evidentemente. Y bueno, lo que hoy he explicado serviría para justificar tanto la fórmula de la derivada en un punto, f' de A, que sería, como ya hemos dicho, el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A partido por h, y me serviría también para explicar la fórmula de la función derivada, cuando en lugar de calcularla en un punto concreto, lo calculamos para toda la función y por tanto ese punto ya es x. La aplicación de esta definición de derivada para calcular funciones derivadas y para calcular derivadas en un punto ya la veremos en otros vídeos. Y nada, con esto habría acabado el vídeo de hoy. No sé si os habrá entusiasmado tanto como a mí, pero bueno, espero que al menos hayáis entendido un poquito mejor de qué va esto de las derivadas y para qué sirve. Nos vemos en próximos vídeos, chicos. Chao.